Emily Carter cerró la puerta con llave detrás de ella y se quedó inmóvil un instante aún con las llaves en la mano. El apartamento estaba en silencio como siempre al final del día, sin el sonido de televisores de los vecinos, sin tráfico, lo bastante fuerte como para romper la calma. Eso era lo que le gustaba de vivir sola. El silencio significaba control. Significaba que ella podía decidir cuándo relacionarse con el mundo y cuándo cerrarle la puerta. Revisó el teléfono, un mensaje perdido de su hermano Michael. Escribió una respuesta rápida. Salgo un rato. Hablamos mañana. No era mentira, solo incompleto. Emily siempre había sido cuidadosa con los detalles, sobre todo cuando le parecían innecesarios. A los 27 había aprendido que compartir de más atraía opiniones que no había pedido. Caminó hasta el espejo cerca de la puerta, se acomodó la chaqueta y observó su reflejo. Nada dramático, ningún intento de impresionar. Se veía como ella misma, cabello castaño recogido de forma suelta, maquillaje mínimo, jeans y una blusa oscura que había usado para trabajar más temprano ese día. Emily nunca creyó que la seguridad dependiera de verse de cierta manera. Creía que venía de la atención de los instintos afinados por la experiencia. La reunión no estaba destinada a ser importante. Jason Miller era alguien a quien había conocido por medio de conocidos en común. Un hombre que había aparecido más de una vez en reuniones casuales. Amable, callado, quizá un poco torpe, pero nada que encendiera alarmas. Cuando él sugirió que pasara por su casa para una visita corta, Emily aceptó con condiciones que se guardó para sí. Se quedaría poco tiempo. Se iría si se sentía incómoda y confiaría en su juicio si algo no le cuadraba. Afuera el aire era fresco y traía el olor del asfalto y del escape de autos a lo lejos. Condujo al otro lado de la ciudad con la radio baja, dejando que un segmento de noticias locales se diluyera como ruido de fondo. Historias de accidentes, arrestos y audiencias judiciales le pasaban por los oídos, sin llegar a asentarse del todo. Emily había aprendido a compartimentar. El mundo estaba lleno de peligros, sí, pero el miedo sin control podía convertirse en su propia prisión. El complejo de apartamentos de Jason era modesto, de esos construidos rápido y barato. Paredes beige y luces tenues en el pasillo. Estacionó bajo una lámpara que parpadeaba y se llevó el teléfono deslizándolo en el bolsillo de la chaqueta. Costumbre, no paranoia. Cuando él abrió la puerta, Jason sonrió. Era una sonrisa educada, ensayada. «Hola, llegaste», dijo. «Solo un rato», respondió Emily, marcando el límite en voz alta desde el inicio. «Claro, no te voy a retener mucho», dijo él. El apartamento estaba ordenado de una manera que se sentía deliberada. Sin desorden, sin caos personal. Un sofá, una mesa de centro y unas cuantas fotos enmarcadas colocadas boca abajo, como si aún no les hubieran encontrado lugar. Emily notó cosas pequeñas, como la puerta se cerró con llave detrás de ella con un clic pesado. Como Jason se quedó un segundo demasiado cerca antes de apartarse. Primero hablaron del trabajo, temas seguros. Emily escuchó mientras Jason se quejaba de su empleo, de las largas horas, de la sensación de que lo pasaban por alto. Ella asintió, dejó salir sonidos de simpatía, pero no profundizó. Había aprendido que algunas personas confundían la atención con permiso. Jason sirvió bebidas refresco para los dos. A Emily le gustó que no insistiera con alcohol. Sugería autocontrol, o al menos conciencia de las apariencias. Aún así, algo en el tono de Jason cambió a medida que avanzaba la conversación. Hablaba más rápido, y sus frases siempre volvían a él mismo. «¿Sabes?», dijo recostándose. «La gente siempre cree que ya me tiene descifrado. No es así». Emily sonrió apenas. La mayoría de la gente no descifra a nadie en una sola noche. Después de eso, él la observó con más atención, con la mirada detenida más tiempo que antes. Emily sintió una leve presión en el pecho. Todavía no era miedo, era alerta. Ajustó su postura girando el cuerpo un poco hacia la puerta. Un gesto pequeño, un instinto protector que había aprendido a no ignorar. Pasaron los minutos. Jason empezó a hacer preguntas: dónde vivía, con qué frecuencia salía, si salía con alguien. Emily respondió de manera selectiva, dando lo suficiente para parecer amable, sin abrir puertas que no quería abrir.
En un momento su teléfono vibró una notificación. No la revisó de inmediato, pero la interrupción le dio una razón para mirar la hora. «Creo que ya debería irme pronto», dijo. «Mañana tengo que madrugar». La sonrisa de Jason no desapareció, pero cambió. Se tensó. Ya Emily se mantuvo firme. Dije que no me quedaría mucho. Él soltó una risa suave, pero no había humor en ella. «¿Cierto? Eso dijiste». Emily se levantó y se puso la chaqueta. Sus movimientos eran tranquilos, medidos. No tenía intención de escalar nada. Irse no requería una discusión. Jason también se puso de pie. Por un momento ninguno de los dos se movió. «Eres diferente», dijo él de repente. Emily alzó una ceja. «Diferente como la mayoría de la gente no se aleja tan rápido». Ella mantuvo la voz estable. «No me estoy alejando, me estoy yendo». «Hay una diferencia». Otra pausa. La habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Emily era intensamente consciente del espacio entre ellos, de la puerta detrás de ella, y de lo fácil que los momentos ordinarios podían cambiar sin aviso. Por fin, Jason se hizo a un lado. «Claro, lo entiendo». Un alivio breve pero real le cruzó a Emily por dentro. Extendió la mano hacia la manija de la puerta. Lo que Emily no sabía, lo que no podía haber sabido, era que la noche que ella había medido con tanto cuidado, los límites que había marcado con tanta claridad, ya estaban siendo reescritos en la mente de otra persona. Para ella era una decisión simple irse. Para él, se convertiría en algo completamente distinto. En ese momento, sin embargo, Emily Carter seguía viva, seguía segura de su capacidad de alejarse de situaciones que no se sentían bien. La noche, por lo que ella podía percibir, todavía estaba bajo su control. Jason Miller vio la mano de Emily Carter cerrarse sobre la manija de la puerta y algo dentro de él se tensó. No fue miedo ni sorpresa, sino irritación. El momento se alargó más de lo normal. Para cualquiera más habría parecido insignificante. Para Jason se sintió personal. Ya lo había visto antes. Después de que Emily se fue, Jason se quedó solo en el apartamento con el silencio presionando desde cada rincón. No se movió de inmediato. Escuchó el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, las puertas del ascensor, cerrándose buscando una prueba de que ella realmente se había ido. Solo entonces exhaló lento y controlado, como si hubiera estado conteniéndose. Jason siempre había creído que era un hombre paciente. Esa era la historia que se contaba a sí mismo: paciente en el trabajo, paciente con la gente que lo subestimaba, paciente con las mujeres que tardaban en entrar en confianza. Pero la paciencia para Jason nunca fue aceptación. Era un juego de espera, la creencia de que si aguantaba lo suficiente, las cosas acabarían saliendo a su favor. Creció aprendiendo que el control era lo mismo que la estabilidad. Su padre había sido rígido, exigía obediencia disfrazada de disciplina. Su madre evitaba el conflicto cediendo. Jason aprendió pronto que la voz más fuerte casi siempre ganaba, y si no lo hacía, esperaba hasta poder hacerlo. En la escuela no era popular, pero tampoco invisible. Se mantenía en los márgenes de los grupos sociales, observando, memorizando patrones. Notaba cómo funcionaba la atención, cómo la confianza podía imitarse, cómo la insistencia podía pasar por encanto si se entregaba con la sonrisa adecuada. El rechazo, cuando llegaba, nunca le resultaba neutral. Se sentía como una acusación. A comienzos de sus 30, Jason había construido una versión de adultez que desde afuera parecía funcional: un trabajo estable, un apartamento limpio sin antecedentes penales. Se decía a sí mismo que eso significaba que estaba haciendo las cosas bien, que cualquier decepción que sintiera debía ser culpa de alguien más. Las mujeres en particular parecían confundirlo. Se reían de sus bromas, aceptaban sus invitaciones, se sentaban frente a él en bares o en sofás como el de su sala, y luego en algún momento, a veces temprano, a veces más tarde, se echaban atrás. Cambiaban el tono. Mencionaban una mañana temprana, encontraban razones para irse. Jason no escuchaba el no como un límite. Lo escuchaba como un desafío, o peor aún, como una humillación. Ahora, de pie donde Emily había estado momentos antes, repasaba la noche en su cabeza.
Su voz tranquila, la forma en que había dicho que se iba como si fuera obvio, como si él debiera entenderlo sin explicación. La forma en que no se había disculpado. «Cree que es mejor que yo», murmuró en voz alta. Esta vez se sirvió una bebida algo más fuerte, y se dejó caer pesadamente en el sofá. Sus pensamientos regresaron como siempre a la misma conclusión: estaba cansado de ser descartado, cansado de ser paciente. Se dijo a sí mismo que Emily había enviado señales mixtas, que no había sido lo suficientemente clara, que el simple hecho de haber ido a su casa significaba algo. Era más fácil creer eso que enfrentar la posibilidad de que ella simplemente no quisiera lo que él quería. En la mente de Jason, la intención importaba más que el consentimiento. El esfuerzo importaba más que la comodidad. Había invertido tiempo en la noche, había limpiado su apartamento, se había puesto a disposición. Ese esfuerzo, creía, merecía reconocimiento, y el reconocimiento para Jason significaba cumplimiento. Se levantó y empezó a caminar por el apartamento, ahora inquieto. El orden que antes le había resultado tranquilizador empezó a sentirse como una mentira que sostenía. Control sin resultado era inútil. Orden sin recompensa estaba vacío. Revisó su teléfono. Ningún mensaje de Emily. No lo esperaba, pero la ausencia aún así lo irritó. Confirmaba lo que ya creía, que ella se había ido sin pensarlo 2 veces, sin considerar cómo podía sentirse él. Ni siquiera dudó, dijo en voz baja. Lo que Jason nunca reconoció del todo fue cuán seguido se repetía ese patrón en su vida, cómo cada desaire percibido se apilaba sobre el anterior, formando algo pesado y volátil. Se decía que no estaba enojado, solo incomprendido. Pero la incomprensión sin control se pudre y se convierte en resentimiento. Para Jason, el control no tenía que ver con la violencia. Todavía no. Tenía que ver con negarse a sentirse impotente, con demostrarse más a sí mismo que a nadie, que no podía ser descartado tan fácilmente, que importaba. En las horas que siguieron, sus pensamientos oscilaron entre la justificación y la fantasía, conversaciones reescritas en su cabeza, finales alterados. Imaginó escenarios en los que Emily se quedaba, en los que se daba cuenta de que se había equivocado al irse, en los que se disculpaba por haberlo malinterpretado. En ninguna de esas versiones ella lo elegía de verdad. Simplemente corregía un error. A medida que avanzaba la noche, la irritación de Jason se endureció en algo más frío. Se convenció de que el problema no era su comportamiento, sino mujeres como Emily, independientes, seguras de sí mismas, demasiado rápidas para irse. En su mente, ellas le quitaban algo al marcharse: dignidad, autoridad, equilibrio. Jason permaneció despierto mucho después de la medianoche, mirando al techo. No se veía a sí mismo como peligroso. Se veía como empujado, como alguien que había sido paciente durante demasiado tiempo. Y en algún punto de ese apartamento silencioso, una línea empezó a desdibujarse, la línea entre decepción y derecho, entre deseo y control. Jason Miller no lo reconoció por lo que era. Solo sabía que la sensación que cargaba ahora era más pesada que antes, y que la próxima vez se diría a sí mismo que las cosas serían diferentes, no porque él fuera a cambiar, sino porque no volvería a permitirse ser rechazado. Emily Carter sintió el cambio antes de poder explicarlo. No fue un solo gesto ni una palabra brusca, sino un desplazamiento sutil en la habitación, de esos que hacen que el aire se sienta más denso, más cercano. Había aprendido a confiar en esa sensación. La había salvado antes. La voz de Jason no se había elevado, pero se había tensado. Sus preguntas llegaron más rápido, superponiéndose unas con otras: dónde trabajaba, hasta qué hora salía, si vivía sola. Emily respondió con cuidado, eligiendo palabras que cerraban puertas en lugar de abrirlas. Notó cómo él la observaba mientras hablaba, cómo su mirada se quedaba fija, como si buscara algo bajo la superficie. Miró el teléfono no porque vibrara, sino porque necesitaba una excusa para romper el ritmo. La pantalla iluminó su rostro por un segundo. «Ya he tenido tiempo de respirar». «Creo que debería irme», dijo, poniéndose de pie y deslizándose la chaqueta sobre los hombros. Su voz era tranquila, ensayada. No le debía ninguna explicación más allá de eso. Jason se levantó demasiado rápido, las patas de la mesa de centro rozando débilmente el suelo.
Sonrió, pero la expresión no le llegó a los ojos. Ya preguntó como si la palabra misma llevara incredulidad. Solo estábamos hablando. Dije que no me quedaría mucho, respondió Emily. Mantuvo el tono parejo, no confrontacional. Ella no estaba buscando una discusión. Estaba buscando una salida. El silencio que siguió se sintió tenso, estirado al límite. Jason no se apartó de inmediato. La miró como alguien que estudia un problema que no logra entender. «Viniste desde tan lejos», dijo. La mayoría de la gente no hace eso si tiene prisa. Emily sintió que el pulso se le aceleraba no por pánico, sino por conciencia. Este era el momento, el punto en el que la claridad importaba más que la cortesía. «Vine a saludar», dijo. «Ahora me estoy despidiendo». Jason soltó una risa suave, pero sonó ensayada. «Lo hace sonar tan definitivo». «Lo es», respondió Emily. No fue cortante ni apologética, solo honesta. Dio un paso hacia la puerta, probando el espacio entre ellos. Jason se movió lo justo para recordarle que estaba allí. No la bloqueaba exactamente, pero tampoco se apartaba. Por una fracción de segundo, Emily consideró suavizar sus palabras, ofrecer una tranquilidad que no sentía. Descartó la idea. Ya lo había hecho antes. Nunca ayudaba. «No me siento cómoda quedándome», dijo. «Me voy». La palabra cómoda cayó de un modo distinto al que esperaba. La mandíbula de Jason se tensó. La sonrisa desapareció. «¿Así que ahora te hice sentir incómoda?», preguntó. «No te toqué. No dije nada malo». Emily sostuvo su mirada. «La comodidad no se trata de lo que tú crees que hiciste. Se trata de cómo me siento». Fue entonces cuando lo vio el destello de algo crudo cruzándole el rostro. No era ira. Aún no. Era algo más cercano a la ofensa, como si sus sentimientos fueran una acusación para la que no estaba preparado. «Podrías haber dicho simplemente que no estabas interesada», dijo, en lugar de actuar como si yo hubiera hecho algo. «Estoy diciendo que no estoy interesada», respondió Emily. «Y no te estoy acusando de nada». Jason exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Miró hacia otro lado un momento y luego volvió a mirarla. «La gente no suele irse así», dijo. «Envía el mensaje equivocado». Emily no preguntó qué mensaje quería decir. Ya lo entendía, para Jason irse no era neutral, era rechazo. Y el rechazo, ahora lo veía con claridad, era algo que él se tomaba de manera personal. Extendió la mano hacia la manija de la puerta. Sus dedos rodearon el metal frío y por un instante se sintió de nuevo anclada. Esto seguía siendo su elección. Seguía siendo su cuerpo, su tiempo, su decisión. Jason habló detrás de ella con la voz más baja ahora. «¿Crees que eres mejor que yo?». Emily se giró despacio, manteniendo la mano en la manija. «Esto no va de ser mejor. Va de límites». «Tus límites», dijo él. «Siempre tus límites». Ella respiró hondo. «Sí, importan». La habitación se sentía pequeña, comprimida por el peso del resentimiento no dicho. Emily fue intensamente consciente de lo sola que estaba en ese espacio, de lo rápido que los momentos ordinarios podían inclinarse hacia otra cosa. Jason se apartó por fin lo justo. «Está bien», dijo. «Vete». El alivio la atravesó breve y cauteloso. No se quedó. Abrió la puerta y salió al pasillo, donde la luz era más dura que el resplandor suave del apartamento. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe apagado. Caminó hacia el ascensor con pasos medidos, negándose a apresurarse. El pánico podía esperar hasta estar afuera. En el pasillo se concentró en el sonido de sus botas contra el suelo, en ese ritmo constante que la anclaba. Cuando las puertas del ascensor se deslizaron y se cerraron, Emily por fin exhaló. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos un instante. No era miedo, era alivio. El tipo que llega después de una escapada estrecha que no se reconoce del todo hasta que termina. Abajo en el estacionamiento, el aire nocturno se sentía más fresco, más limpio. Emily abrió el auto y se sentó un momento antes de arrancar. Revisó el teléfono otra vez. Otro mensaje de Michael. Respondió rápido: «Ya voy a casa». Mientras se alejaba conduciendo, repasó la noche en su cabeza, no con arrepentimiento, sino con confirmación.
Se había escuchado a sí misma. Se había ido cuando algo se sintió mal, y eso importaba. Lo que no podía saber era cuán distinto había caído ese mismo momento del otro lado de la puerta. Cómo su negativa tranquila, su voz firme, habían sido interpretadas no como un límite, sino como un veredicto. Para Emily había sido una decisión simple, reconocer la incomodidad, retirarse e ir a casa, un acto ordinario de autopreservación. Para Jason era algo completamente distinto. Y en algún punto, entre la luz del pasillo y las puertas del ascensor cerrándose la distancia entre esas dos interpretaciones, se ensanchó en silencio de manera invisible, preparando el terreno para lo que vendría después. Jason Miller se quedó donde Emily lo había dejado, con el eco de la puerta cerrándose aún resonándole en los oídos. Por un momento se dijo que no era nada. La gente se iba todo el tiempo. La gente tenía vidas, horarios, prioridades que no giraban en torno a él. Repitió el pensamiento como un mantra, esperando que calmara la tensión que reptaba bajo su piel. No lo hizo. Caminó hasta la ventana y observó el estacionamiento. Vio su auto salir, los faros barriendo el pavimento antes de desaparecer en la calle. La escena no le trajo alivio. Agudizó algo dentro de él, la conciencia de que la noche había terminado en sus términos. Jason recorrió el apartamento de un lado a otro. El orden del que antes se había sentido orgulloso, ahora le parecía frágil. Repasó cada intercambio, cada palabra que Emily había elegido. No me siento cómoda quedándome. Me voy. Cada frase volvía a caer con el mismo peso, no como información sino como juicio. Tomó el teléfono y se quedó mirando su nombre en los contactos. No llamó. Aún no. Se dijo que la contención era fortaleza, que perseguir a alguien solo demostraba desesperación. Pero el impulso de recuperar el control apretaba más con cada minuto. Al otro lado de la ciudad, Emily conducía con ambas manos en el volante. Sus pensamientos estaban más tranquilos ahora que la distancia la separaba del apartamento de Jason. No estaba sacudida, solo reflexiva. Había sentido el punto de quiebre, el instante en que la cortesía dejó de ser suficiente. Se alegraba de haberse confiado, de no haber discutido ni explicado más de lo necesario. En un semáforo en rojo, revisó los espejos y luego el teléfono. Ningún mensaje. No lo esperaba. Emily había aprendido que la claridad a menudo se sentía abrupta para quienes no estaban preparados para ella. Aparcó frente a su edificio y se quedó sentada un segundo antes de bajar. El lugar se veía igual que siempre, familiar, discreto, seguro. Cerró el auto con llave y entró. El zumbido de la luz del pasillo constante y tranquilizador. Cuando cerró la puerta detrás de ella, la noche ya se sentía como algo que estaba dejando atrás. Jason, en cambio, se había convencido de una historia distinta. Se dijo que Emily lo había avergonzado, que su negativa no tenía que ver con comodidad ni con el momento. Tenía que ver con poder, con recordarle que ella podía irse y que él no podía hacer nada al respecto. Ese pensamiento ardía. Se sirvió otro trago y luego otro más. El alcohol fue embotando los bordes de su autocontrol mientras afinaba su enfoque. No estaba enojado, se repetía. Estaba decidido. Decidido a no dejar que la noche terminara así. Decidido a no dejar que ella definiera el relato. Él fue quien le escribió primero. No tenías que irte así. Emily vio el mensaje mientras dejaba el teléfono sobre la encimera de la cocina. Lo leyó una vez y luego otra. Su instinto fue ignorarlo. El silencio, sabía, muchas veces era más claro que cualquier explicación. Aún así escribió una respuesta breve. Fui clara sobre lo que quería. Cuídate. Dudó antes de enviarla y luego lo hizo. La finalización importaba. Jason leyó la respuesta y sintió cómo se rompía el último hilo. Las palabras no eran crueles, pero sí decisivas. No invitaban a la conversación. Cerraban la puerta otra vez, esta vez desde una distancia que él no podía cruzar. Respondió de inmediato. «Estás exagerando». Emily miró el nuevo mensaje. Ahora el pecho se le tensó de una forma distinta a antes. Esto no era confusión, era desestimación. No respondió. El silencio que siguió se sintió más ruidoso que cualquier discusión.
Jason miró la pantalla esperando que apareciera el indicador de escritura. No apareció. Se dijo que ella estaba jugando, que quería que él la persiguiera, que demostrara algo. Lo que no podía aceptar era la verdad más simple. Ella había dicho que no, y lo decía en serio. Tomó las llaves sin decidirlo del todo. El movimiento fue automático, impulsado por algo más profundo que el pensamiento consciente. Se dijo que solo quería hablar para aclarar las cosas, para asegurarse de que no hubiera malentendidos. Al otro lado de la ciudad, Emily se cambió a ropa cómoda y se sirvió un vaso de agua. Repasó la noche no con miedo, sino con curiosidad por lo rápido que pequeños cambios se habían vuelto inconfundibles. Se hizo una nota mental para volver a confiar en ese instinto. Cuando el teléfono vibró, se sobresaltó. «Deberíamos hablar en persona», escribió Jason. «Esto se siente inconcluso». La respuesta de Emily fue inmediata, con los dedos firmes. «No hay nada de qué hablar. Por favor, no vengas». Las palabras eran firmes, inconfundibles, sin disculpas ni suavizantes. Jason las leyó de pie en el estacionamiento frente a su edificio, con las llaves apretadas en la mano. La negativa cayó por completo, ahora no como un malentendido ni como una demora, sino como una puerta cerrada a la que no estaba invitado a abrir. En ese momento algo cambió. Las justificaciones que había ido construyendo colapsaron en una sola creencia peligrosa, que su negativa era un acto contra él, que lo borraba, que exigía corrección. No lo vio como cruzar una línea, lo vio como restaurar el equilibrio. Emily dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera, el pulso estable pero alerta. Revisó las cerraduras de la puerta, un hábito formado años atrás y reforzado ahora por la experiencia. No sentía miedo, solo conciencia. Conciencia de que la claridad a veces provocaba reacciones que no se podían prever. Se sentó en el sofá y encendió el televisor, dejando que los sonidos familiares llenaran la habitación. La noche, se dijo, había terminado. Había hecho lo que necesitaba hacer. Jason encendió el auto. Se dijo que no estaba enojado, que no era peligroso, que solo necesitaba ser escuchado. El camino frente a él estaba iluminado por farolas, y por certeza la certeza de que había sido agraviado. La negativa se repetía en su mente, despojada de contexto y compasión, hasta que solo quedó la palabra en sí: no. Para Emily había significado autonomía, seguridad, elección. Para Jason se había convertido en algo completamente distinto. Y una vez que ese significado cambió, ya no había vuelta atrás. Jason Miller conducía con las manos apretadas al volante, la ciudad deslizándose a su alrededor en franjas de luz y sombra. Se decía que estaba tranquilo, que pensaba con claridad. La mentira le salía fácil porque ya la había practicado antes, porque la había usado cada vez que sus pensamientos empezaban a estrecharse y endurecerse. Los mensajes se repetían en su cabeza, reducidos a sus bordes más afilados. Por favor, no vengas. No hay nada de qué hablar. Cada palabra se sentía menos como un límite y más como una desestimación que no podía aceptar. No iba allí para hacer daño a nadie, se insistía. Iba a ser escuchado, a corregir un malentendido, a recuperar la noche que se le había escapado. Al otro lado de la ciudad, Emily Carter estaba sentada en su sofá con el murmullo del televisor de fondo. Había intentado retomar los ritmos ordinarios de la noche, lavar un vaso, revisar el clima de mañana, poner la alarma. Había hecho todas las cosas que la gente hace para decirse a sí misma que un momento ya pasó. Pero su conciencia no se había apagado. Se había agudizado. El teléfono yacía boca abajo sobre la encimera. No quería mirarlo. Confiaba en la decisión que había tomado y no pensaba reabrirla. Aún así, cuando unos faros barrieron brevemente la pared de su sala, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los hombros se le tensaron, la respiración se le detuvo. Se levantó y se movió en silencio hacia la ventana, cuidando de no proyectar una sombra. Afuera, un auto redujo la velocidad y luego se detuvo. Emily lo reconoció al instante. El reconocimiento cayó como un peso frío en el pecho, no pánico, sino certeza. Se apartó de la ventana y tomó el teléfono. Jason ya estaba fuera del auto, con el aire nocturno fresco contra el rostro. El edificio se veía más pequeño de lo que recordaba, menos imponente.
Tomó eso como una señal de ánimo. Si no era gran cosa, entonces esto tampoco lo era. Caminó hacia la entrada ensayando sus palabras. Mantendría la voz serena. Sería razonable. Le demostraría que se había equivocado al juzgarlo. El teléfono de Emily vibró en su mano. «Estoy afuera. Necesitamos hablar». Su respuesta fue inmediata. «Tienes que irte. Te dije que no vinieras». Jason leyó el mensaje mientras llegaba a la puerta. La negativa volvió a golpearlo más fuerte ahora por lo cercana, por lo absoluta. Tocó el timbre de su apartamento. Emily miró la pantalla cuando el timbre sonó, el ruido cortando el silencio de su hogar. No respondió. No discutió. Ahora sabía que la claridad no era lo que él buscaba. El zumbido se detuvo. Pasó un instante. Luego un golpe en la puerta firme, deliberado. Emily se quedó inmóvil con el corazón latiéndole con fuerza, retumbándole en los oídos. Se acercó a la puerta, pero no la abrió. Habló a través de la madera, la voz firme pese a la adrenalina que le recorría el cuerpo. «Jason, tienes que irte», dijo. «Esto no está bien». Del otro lado, Jason se inclinó lo suficiente para oírla con claridad. Su calma lo enfureció más de lo que lo habría hecho un grito. «Solo quiero hablar», dijo. «No puedes simplemente dejarme fuera así». «Sí puedo», respondió Emily. «Y lo estoy haciendo». Dio un paso atrás, poniendo distancia entre ella y la puerta. Su mente corría no de forma caótica, sino eficiente. Consideró llamar a su hermano, a la policía. Calculó lo rápido que todo estaba escalando. Jason golpeó la puerta otra vez, esta vez más fuerte. «Estás empeorando esto», dijo. La voz de Emily no se elevó. «Vete ahora». El silencio que siguió se sintió peligroso, pesado. Luego el sonido del pestillo moviéndose. A Emily se le cortó la respiración. La comprensión llegó rápida y clara. La situación había pasado más allá de las palabras. Jason empujó la puerta y la abrió, la fuerza repentina y chocante, en el pasillo silencioso. Emily retrocedió tambaleándose, levantando las manos por instinto, no en rendición, sino en defensa. «Para», dijo. Esto se acabó. Jason entró la puerta balanceándose y cerrándose detrás de él. Tenía el rostro enrojecido, la respiración irregular. No se parecía al hombre que ella había conocido más temprano esa noche. De algún modo, parecía más pequeño, reducido a algo crudo y furioso. «No te toca decidir eso», dijo. «No después de todo». «No hubo ningún todo», respondió Emily. La voz le temblaba ahora, pero no retrocedió. «Tienes que irte de mi apartamento». Jason soltó una risa seca, sin humor. «Me invitaste a tu vida. No puedes borrar eso». El corazón de Emily martillaba. Se movió hacia la cocina, creando espacio entre ellos, los ojos buscando cualquier cosa que pudiera usar para protegerse. Su mente volvía una y otra vez a la misma verdad. Esto estaba pasando porque había dicho no, porque se había negado a ser controlada. «Por favor», dijo. Y la palabra no llevaba debilidad, solo urgencia. «Esta no es la persona que quieres ser». Por una fracción de segundo Jason dudó. Algo parpadeó detrás de sus ojos, quizá incertidumbre. Luego desapareció, reemplazado por la necesidad de imponerse, de dominar el momento que antes se le había escapado. Avanzó hacia ella. Emily reaccionó por instinto, empujando para pasar a tal a su lado, estirándose hacia la puerta. Jason le agarró el brazo, el agarre repentino y aplastante. Ella gritó el sonido, escapándose antes de poder contenerlo. «Suéltame», dijo. «Ahora». El agarre de Jason se apretó. Sus pensamientos se habían estrechado hasta un solo punto. Una sola creencia no podía volver a ser negado. Que dejarla ir significaba perder algo esencial, algo que nunca podría admitir, que no había tenido desde el principio. El forcejeo fue breve y caótico. Emily luchó con todo lo que tenía, no solo por su vida, sino por su autonomía, por el derecho a ser escuchada. Los muebles se arrastraron, los objetos cayeron. El apartamento, antes un lugar seguro, se convirtió en algo completamente distinto. Jason actuó no con cálculo, sino por impulso, alimentado por la humillación y la rabia. No pensaba en consecuencias, no pensaba en absoluto.
Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. Jason quedó de pie solo en medio de los restos del momento, respirando con dificultad, las manos temblándole. Emily yacía inmóvil, la lucha ya fuera de su cuerpo. La realidad de lo ocurrido se filtró lentamente de forma horrible. Jason retrocedió negando con la cabeza como si el gesto pudiera deshacerlo todo. No quise hacerlo, susurró aunque no había nadie escuchando. Los minutos siguientes se desdibujaron, el pánico chocando con la negación, el instinto enfrentándose al miedo. Jason no llamó a nadie. No le tomó el pulso el tiempo suficiente como para esperar algo distinto. El control que había estado persiguiendo por fin había llegado, pero era hueco sin sentido. Afuera la ciudad seguía su curso ajena. Dentro del apartamento el tiempo pareció detenerse. La negativa de Emily Carter había sido clara, sus límites inconfundibles. Al final, no fue la confusión ni el malentendido lo que condujo a su muerte. Fue el hecho simple y devastador de que alguien decidió que su no era inaceptable. Y en esos pocos minutos irreversibles, una noche ordinaria se convirtió en una pérdida permanente, una que se expandiría mucho después de que la puerta se cerrara detrás de Jason Miller. El primer sonido fue la sirena distante al principio, y luego cada vez más cerca, cortando la noche con una urgencia constante que no hacía preguntas. Atrajo a los vecinos a sus puertas, corrió cortinas, despertó al edificio de su sueño cotidiano. Para cuando el coche patrulla se detuvo frente al apartamento de Emily Carter, la noche ya se había endurecido en algo irreversible. El oficial Daniel Harris fue el primero en entrar. Se movía con la cautela aprendida de quien sabe no dar nada por sentado. La puerta estaba entreabierta, la cerradura doblada, el marco marcado donde la fuerza había encontrado resistencia. Harris se detuvo escuchando. No había movimiento dentro. Ningún zumbido de televisión. Policía llamó. Si hay alguien aquí, identifíquese. El silencio le respondió. El apartamento olía débilmente a líquido derramado y a aire revuelto, ese tipo de olor que queda después del caos. Harris dio otro paso y luego otro, siguiendo el rastro del desorden desde la entrada hasta la sala. Una silla estaba volcada. Una lámpara había caído, la bombilla hecha añicos sobre el suelo. Nada allí hablaba de un accidente. Entonces la vio. Emily yacía cerca del borde de la habitación, el cuerpo inmóvil, el rostro ligeramente girado hacia un lado. Por un instante, Harris hizo lo que hace todo primer respondiente. Incluso cuando la experiencia le decía otra cosa, esperó. Cruzó la distancia con rapidez, se arrodilló y comprobó si había signos de vida. No los había. Se puso de pie lentamente, el gesto endureciéndose a medida que la realidad se asentaba. «Tenemos una víctima», dijo por la radio. «Mujer». Sin signos de vida. En cuestión de minutos, el apartamento se llenó de movimiento controlado. Los paramédicos confirmaron lo que Harris ya sabía. Llegaron más agentes seguidos por detectives que habían aprendido a leer escenas como otros. Leen libros observando no solo lo que estaba presente, sino lo que faltaba, lo que había sido movido, lo que contaba una historia sin palabras. El detective Aaron Cole entró en silencio, recorriendo la habitación con la mirada antes de avanzar. Vio los muebles volcados, el suelo marcado, la puerta rota. Esto no era un robo. Nada sugería la confusión o la prisa de un extraño. Era algo íntimo, personal. ¿Alguna idea de quién la encontró?, preguntó Cole. Un vecino oyó un alboroto antes, respondió Harris. Llamó cuando todo quedó en silencio. Cole asintió una vez. Silencio después del ruido. Había aprendido a temer ese patrón. La doctora Rebecca Stein, la médica forense de turno, llegó poco después. Se arrodilló junto a Emily con cuidado profesional, movimientos precisos y respetuosos. Examinó las lesiones visibles, la posición del cuerpo, las señales de lucha marcadas en el espacio a su alrededor. «Esto no fue planeado», dijo en voz baja. «Pero fue violento». Cole se agachó cerca. ¿Causa de muerte? «Lo sabré mejor después de la autopsia», respondió. «Pero el trauma es consistente con una altercación física que se intensificó rápidamente». ¿Se intensificó? La palabra quedó suspendida mientras los técnicos documentaban la escena, embolsaban pruebas y fotografiaban cada detalle. Cole
Recorrió el apartamento despacio dejando que el entorno hablara. Un teléfono yacía sobre la encimera de la cocina, la pantalla apagada. Cerca un vaso de agua a medio terminar, permanecía intacto desde el instante en que todo había cambiado. En el sofá una chaqueta doblada, la de Emily, sugería que esperaba que la noche terminara en calma. Este era su hogar, dijo Cole, sin dirigirse a nadie en particular. Aquí debía estar a salvo. Afuera las luces azules y rojas bañaban el edificio atrayendo a un pequeño grupo pese a lo tarde de la hora. Los vecinos susurraban entre sí. La especulación viajaba más rápido que los hechos. Alguien mencionó haber oído voces antes. Otro dijo que pensó que era una discusión. Nadie había imaginado el final. El hermano de Emily, Michael Carter, llegó después de la medianoche. Atravesó a los curiosos reunidos con la confusión y el temor marcados en el rostro. Un agente joven lo interceptó con suavidad, ya sabiendo lo que iba a preguntar antes de que lo dijera. «Soy su hermano», dijo Michael. «Ella...» El agente no lo dejó terminar. Le puso una mano en el hombro, la voz baja y cuidadosa. «Lo siento mucho». Michael no lloró de inmediato. Se quedó inmóvil como si las palabras aún no hubieran encontrado sentido. Cuando lo hicieron, las piernas le flaquearon y tuvieron que acompañarlo hasta la acera. Miró el edificio, el lugar donde su hermana había vivido, reído, hecho planes. El lugar donde había confiado en estar sola. Se fue porque se sentía incómoda. Dijo en voz baja como si repetirlo pudiera explicar lo ocurrido. Hizo todo bien. De vuelta adentro, el detective Cole se quedó cerca de la puerta observando cómo la escena se desmontaba poco a poco, cómo se recogían las pruebas y se preparaba el cuerpo para el traslado. La historia se reducía a formularios y etiquetas. Sabía mejor que nadie que eso no significaba cierre. Escenas así no terminaban cuando se apagaban las luces. Seguían a las familias a casa, seguían a los investigadores hasta el sueño. Cole miró a Emily una última vez antes de que se la llevaran. Su rostro estaba tranquilo ahora de una manera que no lo había estado en esos últimos momentos. Se preguntó cuántas veces había confiado en sus instintos a lo largo de su vida, cuántas veces la habían mantenido a salvo hasta que una persona decidió que no importaban. Esto no fue al azar, le dijo a la detective Linda Morales, que acababa de unirse. Alguien la conocía. Morales asintió, y ella intentó hacerlo irse. Cuando se acercaba el amanecer, la puerta del apartamento fue sellada. La cinta amarilla cruzó la entrada como una advertencia que llegó demasiado tarde. El edificio volvió al silencio, pero ya no era el silencio que Emily valoraba. Este silencio tenía peso. Por la mañana las noticias lo llamarían homicidio. Los informes listarían horas y lugares, causas y condiciones, intentando comprimir una vida en una secuencia de hechos. Pero en ese apartamento, entre los objetos dispersos y los límites rotos, la verdad seguía siendo incómodamente simple. Emily Carter reconoció el peligro y actuó para protegerse. La escena no contaba una historia de malentendido. Contaba la historia de una negativa ignorada y de una vida que pagó el precio. Y cuando el sol salió sobre la ciudad iluminando un lugar donde la seguridad había sido violada, un hecho quedó claro entre pruebas y procedimientos. Emily Carter había sido encontrada. Lo que quedaba era encontrar al hombre que se había ido. Para cuando el sol estuvo completamente alto, el detective Aaron Cole ya había dejado de pensar en el apartamento de Emily Carter como un lugar y había empezado a verlo como una línea de tiempo. Cada objeto, cada marca, cada silencio le decía cuándo había ocurrido algo, no solo qué. La violencia dejaba patrones, las personas también. Cole y la detective Linda Morales se sentaron frente a frente en una mesa estrecha de la comisaría, con un conjunto de fotografías extendidas entre ellos. Las imágenes eran ordenadas clínicas, no ocultaban nada y no explicaban nada. «No hay señales de entrada forzada desde afuera», dijo Morales, señalando una foto del marco de la puerta. «El daño está del lado interior». Cole asintió. Eso significaba que ella entendía. Se volvieron al registro digital. El teléfono de Emily había sido desbloqueado con su huella, un procedimiento rutinario.
y su contenido dispuesto con una precisión que resultaba invasiva, incluso para investigadores veteranos. Mensajes, registros de llamadas, ubicaciones. Morales leyó en silencio. Último contacto antes de la agresión, Jason Miller. La mandíbula de Cole se tensó, con marcas de tiempo minutos antes de que los vecinos oyeran el disturbio. El nombre no lo sorprendió. Casi nunca lo hacía. Casos como este no empezaban con desconocidos. Empezaban con la familiaridad confundida con seguridad. Revisaron el perfil de Jason, 34 años, con empleo, sin arrestos previos. Un exterior limpio que contaba la clase de historia en la que a la gente le gusta creer, hasta que deja de hacerlo. Hablemos con él, dijo Cole antes de que se dé cuenta de que ya lo estamos mirando. Jason Miller abrió la puerta a media mañana con los ojos enrojecidos y los movimientos cuidadosos. Parecía un hombre que había dormido mal, no un hombre que hubiera matado a alguien. Cole había aprendido hacía mucho que ambas cosas solían verse igual. ¿Jason Miller?, preguntó Cole, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Soy el detective Cole. Esta es la detective Morales. Nos gustaría hacerle unas preguntas. Jason dudó un segundo de más. Luego se hizo a un lado. Claro, no hice nada malo. El apartamento se veía igual que la noche anterior, controlado, deliberado, intacto, sin rastro de caos. Eso también era familiar. La gente solía curar los espacios que creía que hablaban por ella. Se sentaron. Jason entrelazó las manos, luego las separó. Luego volvió a unirlas. Estamos investigando la muerte de Emily Carter, dijo Cole con tono parejo. Sabemos que estuvo en contacto con ella anoche. Jason asintió rápido. Sí vino un rato, pero se fue. No pasó nada. Morales lo observó con atención. ¿A qué hora se fue? Jason se encogió de hombros. No sé. Temprano. Dijo que tenía que irse. Cole se inclinó apenas hacia adelante. ¿Fuiste a su apartamento después? Los ojos de Jason se desviaron un instante antes de volver. No. Era una mentira pequeña del tipo que la gente dice, cuando cree que la verdad costará más que la mentira. Cole no lo confrontó aún. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Dejó que Jason lo llenara. Estaba molesta, continuó Jason. Intenté hablar con ella. No quiso escuchar. La voz de Morales se mantuvo neutral. ¿Te pidió que la dejaras en paz? Jason se tensó. Estaba exagerando. Cole miró a Morales. Ahí estaba el lenguaje. No detente. Exagerando. Tenemos mensajes, dijo Cole con calma. Te dijo que no fueras. Te dijo que te fueras. El rostro de Jason se enrojeció. No entienden el contexto. Entonces explícalo, dijo Morales. Jason se recostó abriendo las manos. Vino a mi casa. Pasamos tiempo juntos, y de repente decidió que estaba incómoda. Eso es confuso. Cualquiera querría hablar de eso. Cualquiera, dijo Cole en voz baja. O tú, Jason, se erizó. Solo quería un cierre. Cole asintió como si considerara la palabra. El cierre no requiere presentarse sin invitación. La voz de Jason se volvió más dura. Yo no le hice daño. La habitación quedó en silencio. Cole se puso de pie. Por ahora terminamos aquí. El alivio de Jason llegó demasiado rápido. Los acompañó hasta la puerta, los hombros relajándose, como si creyera que el peligro había pasado. No había pasado. De vuelta en la comisaría, el caso se cerró con rapidez. Vecinos confirmaron haber visto el auto de Jason afuera del edificio de Emily esa noche. Las cámaras de seguridad captaron una matrícula parcial, una figura que coincidía con su estatura y complexión. Su teléfono lo ubicaba allí sin importar cómo intentara explicarlo. Los hallazgos preliminares de la doctora Stein llegaron a primera hora de la tarde. La causa de muerte era consistente con una lucha física, sin indicios de premeditación, sin ambigüedad sobre la responsabilidad. Esto no fue un accidente, dijo Cole al leer el informe. Esto fue una escalada. Volvieron a traer a Jason esta vez con menos cortesía. Se sentó frente a Cole bajo luces más duras. La calma que había mostrado antes empezaba a resquebrajarse. Sabemos que estuviste allí, dijo Cole. Sabemos que ella te dijo que te fueras.
Jason negó con la cabeza. No lo decía en ese sentido. Morales se inclinó hacia adelante. Lo decía exactamente en ese sentido. La voz de Jason bajó. Me humilló. Cole sintió el escalofrío familiar del reconocimiento. Que te digan que no es humillación. Jason estalló. La confesión no llegó de golpe. Nunca lo hacía. Llegó en fragmentos, justificaciones envueltas en negación, la verdad, filtrándose por las grietas de su relato. Solo quería que me escuchara, dijo Jason al final con la voz hueca. No dejaba de decirme que me fuera. Morales no alzó la voz. Y eso te enfadó. Jason bajó la mirada. Perdí el control. Las palabras cayeron con peso no por ser dramáticas, sino por ser honestas. Para la noche, Jason Miller estaba bajo arresto. La noticia llegó a Michael Carter, mientras estaba sentado solo en el apartamento de su hermana, con el silencio oprimiéndolo desde todos lados. Cuando el detective Cole le dijo que tenían a un sospechoso bajo custodia, Michael cerró los ojos y asintió el alivio y el dolor chocando de una forma que lo dejó sin aliento. ¿Ella peleó?, preguntó en voz baja. Cole sostuvo su mirada. ¿Sí? Michael tragó saliva con dificultad. Siempre lo hacía. La investigación avanzó rápido después de eso, pero su forma ya estaba definida. La historia dejó de ser sobre incertidumbre o confusión. Era sobre derecho, sobre un hombre que confundió acceso con propiedad y rechazo con injusticia. El rostro de Jason Miller pronto aparecería en documentos judiciales y segmentos de noticias, su nombre ligado para siempre, al momento en que se negó a aceptar un límite. Para él la noche había sido sobre ser rechazado. Para todos los demás era sobre una mujer que había hecho todo bien y aún así pagó el precio. La investigación confirmó lo que la escena ya sabía. Emily Carter había dicho no, y Jason Miller había decidido que eso era inaceptable. Michael Carter regresó al apartamento de su hermana después del arresto, moviéndose por las habitaciones con una lentitud cuidadosa, como si el espacio mismo pudiera romperse si no era lo bastante delicado. La policía había terminado su trabajo. La cinta había desaparecido. Las luces estaban encendidas. Todo volvía a verse normal. Y esa era de algún modo la parte más cruel. La vida de Emily seguía allí. Sus zapatos estaban ordenados junto a la puerta exactamente donde siempre los dejaba. Una pila de correos sin abrir descansaba sobre la encimera de la cocina. En el sofá, una manta estaba doblada como a ella le gustaba, esquinas bien metidas sin arrugas. Michael se quedó allí largo rato mirándola, intentando entender cómo una habitación podía sentirse tan llena y tan vacía al mismo tiempo. Sus padres llegaron más tarde esa tarde. Susan Carter entró primero con una mano apretada contra el pecho, los ojos recorriendo el apartamento como si esperara que Emily apareciera en cualquier momento desde el pasillo. «Debería estar aquí», susurró Susan. «Debería decirnos que estamos exagerando». Michael no respondió. No pudo. Su padre, Thomas Carter, estaba detrás de ellos silencioso y rígido, con el dolor contenido en la postura más que en la voz. Caminó hasta la ventana y miró la calle, la mandíbula apretada como si vigilara un mundo que le había fallado a su hija. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Emily había comido innumerables comidas ordinarias, hablado de trabajo, reído por pequeñas frustraciones. Ahora sostenía tazas de café intactas y el peso de todo lo que nunca se diría. Michael les contó lo que sabía, lo que los detectives habían compartido, lo que los mensajes habían mostrado. Eligió las palabras con cuidado, tratando de no añadir imágenes que sus padres no necesitaban cargar. «Le dijo que se fuera», dijo Michael en voz baja. Fue clara. Susan asintió, las lágrimas deslizándose por su rostro. Siempre lo fue. Emily había sido la cuidadosa, la que confiaba en sus instintos. De niña había sido la primera en notar cuando algo no estaba bien, la primera en hablar, incluso cuando eso incomodaba. Ese rasgo antes admirado ahora se sentía dolorosamente irónico. Susan alcanzó el teléfono de Emily, que yacía sobre la encimera donde había quedado. No lo encendió. Solo lo sostuvo como si el objeto aún pudiera contener el calor de su hija. «Sigo pensando», dijo con la voz quebrada, «que si hubiera dicho algo distinto, o se hubiera quedado callada, o
No la interrumpió Michael con suavidad. Mamá, ella no hizo nada mal. Las palabras se sintieron importantes, necesarias. Las dijo otra vez, esta vez más fuerte, como si repetirlas pudiera volverlas permanentes. No hizo nada mal. Thomas se giró desde la ventana. Tenía los ojos enrojecidos, pero la voz firme. Entonces, ¿por qué se siente como si le hubiéramos fallado? La pregunta quedó en el aire sin respuesta. En los días siguientes, los Carter aprendieron lo que significaba llorar en público. Llamaron periodistas. Amigos enviaron mensajes llenos de shock e incredulidad. La gente usaba el nombre de Emily junto a palabras como trágico y sin sentido, como si el propio lenguaje luchara por alcanzar lo ocurrido. En el servicio conmemorativo, fotografías de Emily alineaban el frente de la sala. En todas se la veía viva, riendo a mitad de una frase capturada en momentos que no sabían cuán cerca estaban de terminar. Michael se quedó junto a sus padres, escuchando mientras otros compartían historias sobre su bondad, su inteligencia, la forma en que hacía sentir vistos a los demás. Siempre confiaba en sí misma, dijo una amiga. No dejaba que nadie la empujara. Susan se aferró a esa frase repitiéndola en su mente cuando las noches se alargaban y el sueño se negaba a llegar. Más tarde, ya solo otra vez en el apartamento, Michael encontró el diario de Emily guardado en un cajón. No lo abrió de inmediato. Algunas cosas aún se sentían demasiado privadas. Cuando finalmente lo hizo, leyó solo la última entrada, pensamientos ordinarios sobre el trabajo, una nota para llamarlo después, un recordatorio para comprar víveres. No había miedo en sus palabras, ninguna señal de que esperara algo distinto a otro día normal. Eso fue lo que más le dolió a Michael. La investigación continuaría. El proceso judicial se desarrollaría. El nombre de Jason Miller se volvería habitual en documentos legales y titulares. Pero nada de eso alcanzaba el espacio en el que ahora vivía la familia de Emily, un espacio definido por la ausencia, por el dolor silencioso de rutinas interrumpidas. Susan comenzó a dejar la luz del porche encendida por la noche, un hábito que no podía explicar y no intentaba hacerlo. Thomas daba largas caminatas al atardecer, rodeando el vecindario como si pusiera el duelo en movimiento. Michael volvió al trabajo, pero se encontraba distraído por cosas pequeñas, una silla vacía, una risa familiar a lo lejos. Hablaban a menudo de la última decisión de Emily, no con amargura, sino con reverencia. Confiaba en sí misma, dijo Susan una noche. Eso importa. Importaba porque reencuadraba la historia no como imprudencia, sino como claridad. No como un error, sino como un límite honrado, incluso cuando le costó todo. La familia nunca dejaría de preguntarse por qué, pero nunca dudaría de quién fue Emily. Era una mujer que reconocía el peligro, que alzaba la voz, que se negaba a hacerse pequeña para que otros se sintieran cómodos. Y aunque el dolor de su ausencia llenaba cada rincón de sus vidas, esa verdad firme e innegable permanecía. Emily Carter había vivido con intención y su familia llevaría eso adelante, mientras aprendía a vivir con un duelo sin palabras. La sala del tribunal era más fría de lo que la familia de Emily Carter esperaba. No físicamente, aunque el aire acondicionado zumbaba sin cesar, sino en la manera en que el espacio despojaba la emoción, hasta convertirla en estructura madera, banderas, filas de bancos. Orden impuesto al caos. Michael Carter se sentó entre sus padres con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Susan Carter mantuvo la mirada al frente fija en el estrado del juez, como si mirar a otro lado pudiera deshacerla. Thomas Carter se sentó rígido, los hombros cuadrados, cargando el dolor como una responsabilidad que se negaba a soltar. Al otro lado de la sala estaba Jason Miller. Se veía más pequeño de lo que Michael recordaba por las fotografías. Vestía un traje que no le quedaba del todo bien. Su postura era rígida, las manos plegadas como le había indicado su abogado. No miró a la familia Carter. Miraba al frente, la mandíbula tensa, los ojos vidriosos, no de lágrimas, sino de algo más cercano a la autocompasión. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El ritual se sintió automático, impersonal. La ausencia de Emily no era reconocida por el procedimiento, solo por el espacio vacío que había dejado. La fiscalía comenzó con hechos. La fiscal adjunta Laura Whitman
Se puso de pie y habló con calma y deliberación. No alzó la voz. No dramatizó. No lo necesitaba. Este caso, dijo, no trata de confusión, no trata de señales mixtas, y no trata de malentendidos. Hizo una pausa dejando que el silencio se asentara. Este caso trata de la negativa, y de lo que ocurre cuando alguien decide que esa negativa es inaceptable. El abogado de Jason objetó pronto. Con frecuencia se introducían palabras como contexto, intención, emoción, como si pudieran suavizar lo ocurrido. Whitman respondió a cada intento con pruebas, mensajes con marca de tiempo, al minuto, grabaciones de seguridad, testimonios expertos. Los mensajes de texto de Emily fueron leídos en voz alta. Por favor, no vengas. No hay nada de qué hablar. Tienes que irte. Las palabras resonaron en la sala despojadas de tono, pero no de significado. Susan cerró los ojos mientras se leían. Michael sintió como el pecho se le apretaba. Escuchar el límite de su hermana pronunciado en voz alta, claro, sereno, inconfundible, fue a la vez afirmante y devastador. El detective Aaron Cole subió al estrado a continuación. Describió la escena con precisión, sin adornos ni especulación. Había evidencia de un forcejeo, testificó. Muebles desplazados, señales compatibles con una entrada forzada. No fue un accidente. Luego declaró la doctora Rebecca Stein. Su testimonio fue clínico pero firme. Las lesiones eran consistentes con una altercación física que se intensificó rápidamente, dijo. No había indicios de defensa propia por parte del acusado. Jason mantuvo la mirada fija en la mesa durante su testimonio. Cuando la fiscalía terminó la defensa, se levantó con una estrategia distinta, no negación, sino minimización. El abogado de Jason habló de estrés, de alcohol, de reacción emocional de un hombre que había perdido el control. Laura Whitman se puso de pie de nuevo. ¿Perdió el control? Repitió como si el control fuera algo que se le hubiera arrebatado. Seamos claros, dijo Emily Carter, no provocó la violencia. Ella afirmó un límite. Luego se volvió hacia el jurado. No significa, no dijo Whitman. Siempre. No a veces. No salvo que alguien se sienta avergonzado. No salvo que alguien se sienta rechazado. La defensa llamó a Jason al estrado. La sala cambió cuando juró decir la verdad. Michael observó con atención buscando algo, remordimiento, responsabilidad, cualquier cosa que se pareciera a comprensión. Jason habló despacio con la voz inestable. No planeé nada de esto, dijo. Solo quería hablar. Ella no quiso escuchar. Whitman se acercó. Ella te dijo que no vinieras, dijo. Correcto. Jason dudó. Lo dijo sí, y aún así fuiste. Sentí que merecía una explicación. La voz de Whitman se mantuvo nivelada. Ella te debía una. Jason tragó saliva. Creí que sí. Un murmullo recorrió la sala. Whitman dio un paso atrás. Emily Carter hizo todo lo que les decimos a las personas que hagan, reconoció la incomodidad. Habló con claridad, intentó terminar la interacción de forma segura. Miró directamente a Jason y tú decidiste que eso no era suficiente. Los hombros de Jason cayeron. No dijo nada. Cuando terminaron los alegatos finales, el jurado deliberó menos de 3 horas. El veredicto fue culpable. Susan dejó escapar un jadeo apenas audible al oír la palabra. Thomas cerró los ojos. Michael sintió una mezcla extraña de alivio y vacío. La justicia había sido reconocida, pero nada había sido devuelto. Jason no reaccionó. Asintió una sola vez como si confirmara algo que ya había aceptado. En la sentencia, la jueza se dirigió a él directamente. Este tribunal reconoce que el acusado no se despertó con la intención de cometer un asesinato, dijo. Pero la intención no es la única medida de la responsabilidad. Hizo una pausa. Cuando alguien ignora la negativa de otra persona, cuando impone su voluntad sobre alguien que ha dicho claramente que no, las consecuencias son solo suyas. Jason fue condenado a décadas de prisión. El número exacto apenas se registró en la mente de la familia de Emily. El tiempo, habían aprendido, no mide la pérdida con precisión. Cuando la sala se vació, los reporteros se reunieron afuera. Las cámaras destellaron.
Jason fue conducido fuera su nombre ya fijado en el registro público. Dentro la familia Carter permaneció sentada un momento más. Michael miró el estrado vacío donde las palabras de su hermana habían sido leídas en voz alta. Pensó en su voz firme y clara. Dijo, «¿La verdad?», murmuró. Susan asintió, y por fin la verdad había sido escuchada. La sala volvió al silencio su función cumplida. La justicia imperfecta y procedimental se había aplicado lo mejor que pudo. Pero la historia de Emily Carter no terminaría allí. Porque mucho después del veredicto, mucho después de la sentencia, una verdad permanecería dicha con claridad y sin ambigüedad para quien quisiera escucharla. Emily Carter dijo, no. Y esa verdad importó. En las semanas posteriores al veredicto, la vida retomó su curso de maneras que se sentían a la vez reconfortantes y crueles. El juzgado se vació. Las cámaras se fueron. El nombre de Jason Miller se asentó en registros y titulares, y luego empezó a desvanecerse lentamente en el ruido de fondo de otros casos, otras tragedias. Pero para quienes amaban a Emily Carter, el tiempo no avanzó de forma tan ordenada. Se expandía y se contraía plegando momentos ordinarios, alrededor de una ausencia que nunca aflojaba su agarre. Michael Carter volvió al trabajo aunque los días se sentían extraños. Empezó a medir el tiempo por cosas pequeñas, cuánto tardaba en terminar una reunión, cuántas veces miraba el teléfono, cuántas veces estuvo a punto de escribirle a Emily antes de recordarlo. El hábito persistía un reflejo que se negaba a corregirse. Mantuvo su contacto guardado no porque esperara una respuesta, sino porque borrarlo. Se sentía como un borrado para el que aún no estaba listo. Susan Carter aprendió la geografía del duelo. Las mañanas eran lo más difícil. El silencio antes de que comenzara el día cargaba un peso que las distracciones de la tarde no podían levantar. Empezaba cada mañana del mismo modo. Café, la luz del porche apagada desde la noche anterior. Un momento de quietud que se permitía antes de volver al mundo. A veces le hablaba a Emily no en voz alta, sino con la firmeza de alguien que cree que las palabras pueden viajar más allá de sus límites. Thomas Carter asumió proyectos en la casa que había postergado durante años. Reparó cosas que no necesitaban reparación. Arregló bisagras que ya funcionaban. Pintó una valla que nadie notaría. Era una forma de ocupar las manos para restaurar el orden donde podía encontrarlo. Por las noches, se quedaba más tiempo del habitual frente al televisor, sin verlo realmente, usando el sonido como compañía que no exigía participación. El apartamento de Emily se vació despacio. Nadie apuró el proceso. Cada objeto requería una decisión: conservar, donar, descartar. Cada decisión llevaba una historia. Una taza que le había gustado, un suéter que aún olía tenuemente a su champú, la manta doblada exactamente como a ella le gustaba. Michael se la llevó a casa, la colocó sobre el respaldo de su sofá y la dejó allí intacta. Los amigos se acercaron con buenas intenciones y palabras imperfectas. Dijeron que Emily había sido valiente, que había hecho todo bien, que había sido fuerte. Los Carter aceptaron esas palabras con cuidado, aferrándose a lo que les parecía verdadero y dejando pasar el resto. La fortaleza, habían aprendido, no garantizaba seguridad. El valor no siempre prevenía el daño, pero tampoco desaparecía frente a la tragedia. La historia de Emily comenzó a circular más allá de quienes la conocían en lo personal. Personas defensoras de derechos mencionaban su nombre al hablar de límites y consentimiento. Sus últimos mensajes claros, medidos, inconfundibles, eran citados como ejemplos de cómo se veía la autoafirmación. Michael asistió en silencio a una de esas charlas, sentado al fondo escuchando a desconocidos hablar de su hermana con respeto. Dolía, ayudaba, importaba. A lo que volvía una y otra vez era a la simplicidad de su decisión. Reconoció la incomodidad, la nombró. Intentó terminar la situación de forma segura. No había ambigüedad en eso. Ninguna zona gris. La violencia que siguió no nació de la confusión. Nació del derecho mal entendido, de una decisión tomada por alguien que creía que sus sentimientos pesaban más que la autonomía de ella. El detective Aaron Cole pensaba en Emily a veces, por lo general de noche,
cuando los casos se mezclaban y la ciudad afuera de la comisaría quedaba en silencio. Mantenía una lista mental de escenas que se le quedaban no porque fueran especialmente gráficas, sino porque eran especialmente claras. El apartamento de Emily era una de ellas. El teléfono sobre la encimera, el vaso de agua. A medio terminar, la sensación de que la seguridad había sido interrumpida, no erosionada poco a poco. Les recordaba ese caso a los agentes nuevos durante la formación, no con detalles explícitos, sino con énfasis. Escuchen la evidencia, les decía, y escuchen lo que las víctimas dijeron antes de la violencia. Ahí está la verdad. Jason Miller se adaptó a las rutinas de la prisión diseñadas para aplanar la individualidad. Los días se convirtieron en horarios, las decisiones en permisos. El control, aquello que había perseguido con tanta insistencia, ya no le pertenecía. En cartas que escribió y nunca envió, regresaba una y otra vez a la misma justificación, a la misma creencia de que algo le había sido arrebatado. No escribió el nombre de Emily, no escribió una disculpa. Algunos ajustes de cuentas nunca llegan. Para los Carter, los aniversarios adquirieron un nuevo significado el día del veredicto, el cumpleaños de Emily. Festividades ordinarias que ahora llevaban un segundo calendario debajo. Aprendieron a planear alrededor de esas fechas, a reconocerlas, sin dejar que lo consumieran todo. El duelo, descubrieron, no exigía aislamiento, exigía honestidad. En una noche tranquila, meses después, Michael estaba de pie en su porche con la manta doblada sobre el brazo, observando cómo se encendían las luces de la calle. Pensó en el último mensaje que Emily le había enviado. Ya voy a casa. Era ordinario, tranquilizador. Significaba que había confiado en sí misma, que había elegido irse. Eso importaba, dijo en voz baja, a nadie en particular. Importaba porque reencuadraba la historia no como una advertencia sobre lo que ella debería haber hecho distinto, sino como un testimonio de claridad en un momento que no la honró. La vida de Emily Carter no podía reducirse a su muerte. Su decisión final no la definió, la reflejó. El eco de su muerte se expandió de formas irregulares e imprevisibles. Cambió conversaciones. Agudizó la conciencia. Recordó a la gente que los límites no son peticiones y que la negativa no es una invitación a negociar. Recordó a las familias que dijeran lo que necesitaba decirse y que escucharan cuando se decía. Años después, el caso se resumiría en unas pocas líneas, en algún lugar, fechas, nombres, resultados. Pero la verdad viviría en otra parte, llevada en silencio por quienes recordaban su voz, su firmeza, su insistencia en irse cuando algo se sentía mal. Emily Carter no desapareció en el silencio. Dejó un eco claro, duradero e imposible de malinterpretar. Dijo, no. Y ese eco, sostenido por quienes escucharon, seguiría importando.